Transporte de lípidos en plasma. Durante la digestión, las lipasas del tubo digestivo hidrolizan los triacilgliceroles de la dieta, generando ácidos grasos libres y monoacilgliceroles. Estos se absorben a través de la superficie luminal de los enterocitos. Una vez en el citoplasma del enterocito, los productos de la hidrólisis de lípidos se ensamblan en kilomicrones, junto con la apoproteína B48. Los kilomicrones salen de los enterocitos a los vasos quilíferos por exocitosis. Una vez en el torrente sanguíneo, los kilomicrones roban apoproteínas C2 y E a las partículas HDL con las que se encuentran, y las integran en su estructura para convertirse en kilomicrones maduros. Una vez que los kilomicrones han adquirido ApoC2 de la superficie, pueden cambiar su función de transporte a entrega. Reaccionan con la enzima lipoproteína lipasa, ya que la ApoC2 funciona como cofactor de esta enzima. Al contactar con la ApoC2 de los kilomicrones, la lipoproteína lipasa se activa y puede realizar su acción hidrolítica sobre los triacilgliceroles del interior del kilomicrón. Estos son hidrolizados a sus componentes ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos y el glicerol se difunden a través de la superficie luminal vascular a las células endoteliales. Desde aquí puede acceder a los tejidos del organismo. Una vez entregada la carga de triacilgliceroles, el kilomicrón disminuye mucho de tamaño. Estas estructuras más pequeñas se denominan remanentes de kilomicrones. Cuando los remanentes llegan después a la circulación hepática, los hepatocitos las captan por endocitosis y los degradan. Ahora describiré el transporte de los triacilgliceroles a los tejidos periféricos, los cuales se sintetizan endógenamente en el hígado. Las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, se ensamblan en los hepatocitos a base de triacilgliceroles, colesterol y ApoB100 y se liberan a la circulación. Al igual que los kilomicrones, las VLDL roban ApoC2 y E a las partículas HDL con las que se topen en el torrente sanguíneo. Al igual que sucede en los kilomicrones, la ApoC2 funciona como cofactor de la lipoproteína lipasa endotelial, permitiendo la hidrólisis de los triacilgliceroles transportados por la VLDL y la liberación de ácidos grasos y el glicerol. La descarga progresiva reduce tamaño de las VLDL. Las VLDL devuelven entonces la ApoC2 a las HDL que encuentran en la circulación. En ese encuentro, las HDL también donan ésteres de colesterol mediados por las proteínas plasmáticas de transferencia de ésteres de colesterol, y a cambio reciben fosfolípidos y triacilgliceroles de las VLDL. Las lipoproteínas resultantes se denominan entonces remanentes de VLDL o también llamadas IDL. El hígado capta por endocitosis y desmantela algunos remanentes, pero los que quedan en la circulación siguen perdiendo su carga de triacilgliceroles, reduciéndose progresivamente de tamaño. Otros encuentros con HDL resultan en más descarga de triacilgliceroles, pérdida de ApoC2 y aumento en la carga de ésteres de colesterol. Esto provoca que las IDL se transformen progresivamente en LDL. La ApoE de las LDL se une a los receptores endoteliales para LDL, mediando la endocitosis. Las LDL internadas se fusionan con lisosomas. Las enzimas lisosómicas desmantelan las LDL y liberan colesterol al interior de la célula. Este puede incorporarse a distintas vías de síntesis, o bien esterificarse con ácidos grasos para formar ésteres de colesterol. Metabolismo de la célula cardíaca en condiciones normales. La actividad cardíaca requiere un elevado y continuo aporte de energía. Esto explica que las mitocondrias representen aproximadamente la mitad del volumen celular cardíaco. En la matriz mitocondrial ocurre el ciclo de Krebs, proceso que es alimentado por acetil-CoA. En cada vuelta del ciclo se generan coproductos de alto potencial energético. Tres de ellos son el cofactor enzimático NADH más H, en otra el cofactor FADH2 y en una más se forma GTP. Los coproductos reducidos NADH más H y FADH2 transfieren su hidrógeno a la cadena respiratoria, localizada en la membrana mitocondrial interna, con lo cual se activa un mecanismo complejo que concluye en la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico con la participación de ATP sintasa. Entonces lo que la célula necesita es acetil-CoA para realizar el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La mayor parte del acetil-CoA que usan las mitocondrias del tejido cardíaco se deriva del catabolismo de ácidos grasos.
Los ácidos grasos son aportados al músculo cardíaco por la sangre, donde se encuentran como ácidos grasos libres, formando complejos con albúmina, o como triacilgliceroles, formando parte de los kilomicrones o de las LDL. Una vez libres, los ácidos grasos son captados por los cardiomiocitos. Los requisitos para que los ácidos grasos sean catabolizados son su activación y posteriormente su traslocación hacia la mitocondria. Una vez dentro sucede la beta-oxidación, la cual provee de acetil-CoA al ciclo de Krebs y de cofactores como NADH+H y FADH2 a la cadena respiratoria. La activación prolongada e intensa de la hidrólisis de triacilgliceroles en el tejido adiposo, con liberación consecuente de ácidos grasos a la circulación, es seguida por la liberación de cuerpos cetónicos en la circulación para ser captados y utilizados energéticamente por la célula del corazón. El cardiomiocito es capaz de utilizar cuerpos cetónicos en la misma forma en que lo hacen otros tejidos, es decir, transformándolos nuevamente en acetil-CoA, con lo cual alimentan el ciclo de Krebs y propician la síntesis de ATP. Además de los ácidos grasos, los combustibles que puede utilizar el corazón bajo condiciones normales son la glucosa y el lactato. El catabolismo de la glucosa se lleva a cabo a través de un proceso aeróbico que incluye la glucólisis, en el cual se obtienen 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH+H, y la oxidación del piruvato, convirtiéndose en acetil-CoA por la acción catalítica del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Ahora, el lactato es el producto de la glucólisis cuando ésta se lleva a cabo en condiciones de deficiencia de oxígeno. El lactato se forma en el espacio citosólico a partir de piruvato, mediante una reacción catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa. Esta reacción puede suceder a la inversa, como es el caso del corazón. De esta manera, el músculo cardíaco utiliza energéticamente el lactato que se produce para formar piruvato y catabolizarlo oxidativamente, propiciando la síntesis de ATP. Por último, en el metabolismo energético del corazón interviene también la sustancia conocida como fosfocreatina, la cual es capaz de ceder su grupo fosfato al ADP para formar ATP, en una reacción catalizada por la enzima creatina sinasa. Tras la ingestión elevada de colesterol en la dieta, este es transportado desde los enterocitos a la linfa y después en la sangre por medio de kilomicrones usando lipoproteína ApoB48. A medida que los kilomicrones pierden trigliceroles por medio de la LPL, se hacen más pequeños y se conocen como kilomicrones residuales, que son ricos en ésteres de colesterol. Estos se eliminan de la circulación mediante receptores específicos de las membranas hepáticas y se catabolizan en el hígado por endolisosomas, aportando así sustratos tales como aminoácidos, colesterol, ácidos grasos y glicerol para la síntesis de VLDL y HDL. La VLDL adquiere los ésteres de colesterol durante la síntesis y transporte en el hígado, así como la HDL plasmática. Esta transferencia es facilitada por la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que también transfiere ésteres de colesterol a LDL. A partir de la lipólisis de las VLDL se producen lipoproteínas de densidad intermedia. La IDL tiene 2 destinos metabólicos: ser catabolizada rápidamente por el hígado o permanecer en circulación y dar origen a la LDL rica en colesterol por acción de 2 enzimas: la lipasa hepática, que la despoja de triacilgliceroles, y la proteína transferidora de ésteres de colesterol, que le permite captar colesterol a partir de HDL. La LDL tiene 2 destinos posibles: ser captada por el hígado o por tejidos extrahepáticos que lo requieren para la estructura membranar o para la síntesis de hormonas esteroides. En su forma libre no esterificada, en el cual el colesterol se intercambia fácilmente entre lipoproteínas y la membrana plasmática de las células, el colesterol de la membrana celular y de las lipoproteínas destinadas para su transporte al hígado se esterifican a un ácido graso mediante la reacción catalizada por la enzima lecitina colesterol aciltransferasa, que transfiere un ácido graso de la posición 2 de la fosfatidilcolina al 3-hidroxilo del colesterol en una reacción reversible.
La HDL rica en colesterol y con contenido de triacilgliceroles bajos constituye el vehículo principal para el transporte de exceso de colesterol en las células, desde la periferia al hígado, en donde se pueden excretar a través de la bilis, ya sea directamente en forma de colesterol o como ácidos biliares, proceso denominado transporte inverso del colesterol. Dado que las LDL son partículas finales del metabolismo, se quedan circulando por más tiempo, por lo que son candidatas a sufrir modificaciones más que cualquier otra lipoproteína. Una elevación de las concentraciones plasmáticas de LDL aumenta su presencia en la pared arterial, lo que aumenta su probabilidad de oxidación que produce LDL oxidasas. La oxidación se lleva a cabo por enzimas liberadas por los macrófagos que forman peróxidos y oxiesteroles, que alteran la estructura de la lipoproteína. Estos procesos se llevan a cabo en las lipoproteínas que entran en el espacio extravascular. En los macrófagos, la captación de lipoproteínas está mediada por receptores scavenger, que no están regulados por la concentración intracelular de colesterol, por lo que puede seguir absorbiendo lipoproteínas. Una vez dentro, las lipoproteínas se degradan por el colesterol. No es degradable y se acumulan en forma de ésteres. La esterificación mediada por la enzima ACAT se ve estimulada por las lipoproteínas oxidasas. La acumulación puede ser tan grande que el macrófago llega a adoptar una forma llena de vacuolas, la cual se denomina célula espumosa, típicas de los ateromas. Los macrófagos, al destruirse, dejan colesterol esterificado en la íntima arterial, colesterol imposible de retirar, dado que extracelularmente no hay enzimas para hidrolizarlo formando. Eso dará lugar a la formación de núcleo lipídico. Las lipoproteínas con lípidos oxidados, además, pueden estimular la expresión de moléculas de adhesión y la migración de células circulantes y de células del músculo liso a la íntima. Así, la matriz extracelular y las células del músculo liso recubren el núcleo lipídico, formando así la placa madura. La placa de ateroma puede presentar una ruptura y causar un coágulo sanguíneo que ocluye la circulación y provoca un episodio vascular isquémico agudo. El metabolismo cardíaco es aerobio, por lo que la anoxia es causa de necrosis y en el caso de este paciente se da por la formación de ateromas en la aterosclerosis que conduce al bloqueo del flujo sanguíneo, por lo que no llega oxígeno a través de las arterias coronarias. Entonces se desencadenan una serie de procesos. Recordemos que los cardiomiocitos usan como fuente principal de energía los ácidos grasos, pero al no haber flujo sanguíneo tampoco llegan los nutrientes, por lo que en la mitocondria no se puede llevar a cabo la beta-oxidación y a su vez provoca que el ciclo de Krebs tampoco pueda realizarse. Aunque haya presencia de algunas moléculas de NADH y FADH por el ciclo de Krebs cuando sí había oxígeno, estos no podrán incorporarse a la cadena de transporte de electrones puesto que esta requiere unirse a dos moléculas de hidrógeno más los electrones producidos de la cadena para sintetizar una molécula de agua. El que no pueda llevarse a cabo la cadena de transporte de electrones provoca que el NADH y el FADH se acumulen en la mitocondria, pero en su forma reducida, que son NAD y FAD. Además, hay una escasa producción de ATP. Otra fuente de energía del cardiomiocito es la glucosa. Esta provendrá del glucógeno que pasará por su vía de degradación para llegar a la producción de glucosa no fosfato que se va a isomerizar a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa y a partir de esa molécula se podrá llevar a cabo la glucólisis, pero en condiciones anaeróbicas. Esto va a llevar a la síntesis de lactato como producto final a partir del piruvato por la lactato deshidrogenasa. Esta vía ayudará a que el NADH citosólico no se acumule, puesto que en sexta reacción de la vía glucolítica, el NAD se reduce durante la síntesis de 1,3-bifosfoglicerato por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa a partir del gliceraldehído 3-fosfato. Y puede reoxidarse en la última reacción de la misma vía en donde el piruvato se sintetiza por la lactato deshidrogenasa, el lactato. Al no llevarse a cabo el ciclo de Krebs, que es la principal vía en la que se utiliza hidrógeno en la oxidación de NAD y FAD, estos se acumulan en el citosol junto con los producidos por la beta-oxidación y los de la glucólisis anaeróbica, provocando que el medio se acidifique por una gran producción de lactato. Esta vía de oxidación de la glucosa puede llevar
puede llegar a inhibirse por una de sus enzimas reguladoras, que es la fosfofructosinasa 1, que cataliza la síntesis de la fructosa 1,6-bifosfato a partir de la glucosa 6-fosfato, ya que ésta se inhibe a un pH de 6.9. Este mecanismo de represión enzimática tiene un objetivo, que es prevenir el daño celular por el incremento de pH, provocado por la producción de lactato. La fosfocreatina sintetizada a partir de la creatina sinasa es otra forma de obtención de energía de la célula. Sin embargo, en esta situación, la creatina se encuentra en bajas concentraciones, por lo que la producción de energía es más lenta que en condiciones normales. La acidosis activa el intercambiador sodio-hidrógeno en el sarcolema, por lo tanto va a entrar sodio, pero como no hay energía para que se lleve a cabo la sodio-potasio ATPasa, entonces el sodio va a quedar acumulado en la célula y va a hacer que el intercambiador sodio-calcio funcione en sentido inverso, saliendo el sodio de la célula y entrando el calcio, por lo que se va a incrementar. La célula se va a despolarizar. Las mitocondrias captan calcio a favor de la electronegatividad de su matriz al inicio de la isquemia, pero lo van a dejar de hacer cuando se despolarizan. Esto lleva a la necrosis, en donde se libera el contenido celular. El músculo cardíaco es rico en proteínas y enzimas que regulan actividades metabólicas de sus células. Cuando ocurre una lesión del músculo cardíaco, algunos de sus componentes se enfugan de la célula lesionada hacia el torrente sanguíneo. La lactato deshidrogenasa se encuentra normalmente en el plasma del tipo 1. Este es menor que la del tipo 2. En el infarto, la alteración que se manifiesta es en el del tipo 1, que llega a valores que superan a la del tipo 2 debido a la activación de la glucólisis anaeróbica, con aumento de la captación de glucosa, vasodilatación y una pérdida de potasio y fosfato. Como consecuencia de la activación de la glucólisis anaeróbica, se produce un aumento en la concentración de lactato y protones que ocasiona acidosis celular. La aspartato aminotransferasa se encuentra en altas concentraciones en la célula, donde ésta cataliza la transferencia de grupos aminas para producir oxoal acético, utilizando vitamina B6 como cofactor. Cuando se presenta daño en la membrana celular, esta enzima que se encuentra en el citoplasma de las células pasa al plasma, aumentando su concentración en circulación. En el caso de la alanina aminotransferasa, esta igual se encuentra en altas concentraciones en la célula. Es catalizada por transferencia de grupos aminos para producir ácido pirúvico, utilizando vitamina B6 como cofactor. Cuando se presenta daño en la membrana, esta enzima que se encuentra en el citoplasma de la célula pasa al plasma, aumentando su concentración en circulación. En el caso de la creatinquinasa, cuando el músculo se contrae, el ATP se consume y la enzima cataliza la refosforilación del ADP para formar ATP, usando fosfato de creatina como reservorio de la fosforilación. Esto ocurre en situaciones con un incremento del trabajo cardíaco, como la hipoxia, hipertrofia cardíaca o insuficiencia cardíaca. La troponina I está localizada en las miofibrillas del músculo cardíaco. Produce la contracción miocárdica por unión con la actina en ausencia de calcio. Luego de un evento coronario agudo, se eleva de 4 a 6 horas. En necrosis, el músculo cardíaco son detectables en sangre. La mioglobina es la primera en salir a sangre periférica. Cualquier destrucción del tejido muscular cardíaco o esquelético se traduce en elevaciones de sus niveles. La mioglobina es una proteína que se halla principalmente en las células del músculo estriado, muy utilizada como marcador del infarto agudo miocardio, sobre todo para ser más precoz en relación a otros biomarcadores, alcanzando niveles séricos útiles para diagnóstico a partir de las 3 horas y un pico máximo aproximado entre 6 y 12 horas y cediendo a las 24 horas. Tiene un valor predictivo negativo. Su uso es realmente favorable para toma de decisiones precoces. Su bajo peso molecular proporciona una difusión más rápida en la sangre circulante que enzimas como creatinquinasa o lactato deshidrogenasa.